De ingeniero a la ilustración, ¿cómo das este paso? Pues nada, una vez que estoy ya estudiando ingeniería, me di cuenta que no es a lo que me quiero dedicar. Y bueno, decidí acabarlo también porque de alguna manera me tenía que ganar la vida, ¿no? Como profesión, pero tenía claro, mientras la hacía, que el fin era para luego poder hacer bellas artes o algo relacionado con el arte. Entonces, ¿empiezas a dibujar una vez estás estudiando ingeniería o antes? No, realmente cuando estoy estudiando ingeniería me empieza a interesar lo que es sobre todo el dibujo, una vez que estoy ya como ingeniero. De pequeño sí alguna vez dibujaba las clases que tenía de plástica y me lo pasaba súper bien, pero nunca se me había ocurrido que fuese convertirlo en una profesión. Como era de ciencias y matemáticas y eso, pues era, bueno, o decía pues una ingeniería o algo así, pero una vez que entré no me gustó. Entonces sacabas buenas notas, ¿no? En plástica Sí, cuando eras un más sí, pequeñito. no, sí, se me daba bien. Se te daba Sí, bien. sí. Es decir, me gustaba, lo disfrutaba mucho. Pero bueno, que no era algo que desde pequeño yo estuviese todo el día dibujando, no. Tus ilustraciones vemos la aguada en tinta china, ¿qué es lo que te aporta esta técnica de la ilustración? Me aporta no tener un control total sobre la imagen y me aporta también el que la misma técnica me dé respuesta. Es decir, que yo a lo mejor trabajo ese cuerpo, ese retrato, pero no sé muy bien es decir, qué resultado voy a tener desde un principio. Es decir, sé que tengo una imagen, tengo un referente, ¿no? Que quiero trabajar, a lo mejor una idea, pero me dejo llevar. Y entonces también haces muchas pruebas, es un medio rápido, no, es decir, la frescura no se puede perder machacando demasiado el dibujo. Tus obras vemos bastante el blanco y negro, aunque últimamente te estás atreviendo dándole pincelada de color, ¿no? ¿En qué punto estás? Lo del color ha sido ahora una necesidad. Cuando empecé con el blanco y negro también fue una necesidad. Es decir, nunca me quise obligar a utilizar el color, porque es verdad que alguna vez lo intentaba y dejaba de gustarme. Cuando estudiaba Bellas Artes sí que trabajábamos color, pero de alguna manera no era mi momento. Entonces ahora sí que de alguna manera necesito el color, lo voy probando y la verdad es que últimamente estoy haciendo como unas ilustraciones como con mucho color, incluso un uso de color así un poco primitivo, ¿no? De esos rojos potentes, aunque encima de esos colores pieles, quebrados, ¿no? Un poco me interesa mucho trabajar en relación a el cuerpo, la piel, etcétera. Tus series principales parten de la figura masculina. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de partir de lo masculino? Salió un poco solo, intuitivo. Es decir, cuando empecé a dibujar con la tinta china, ponía la atención, el referente siempre eran chicos. Y me dejé llevar. No sé, yo creo que es una necesidad mía hablar, ¿no? Sobre la representación del chico, ¿no? Y todo lo que está relacionado, ¿no? El tema de la masculinidad, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esos chicos, esas imágenes que yo construyo, de alguna manera a mí me mueven, me emocionan, ¿no? Son un poco misteriosos, sensibles, ¿no? Entonces, inacabados, y por eso. Creo recordar que es una serie de tres... Son tres Sí. series, ¿no? Que se complementan entre Sí, ellas. sí, son 3 series. Empiezo con la de This Charming Man. Ahí son estos primeros bocetos que voy haciendo y de alguna manera tengo la oportunidad de hacer una exposición y reunirlos todos en un mismo espacio. En el siguiente hago ya un acercamiento de ese rostro. Igual que en This Charming Man es importante el estilo, la actitud del personaje. Son diferentes personajes variados, siempre chicos y de alguna manera siempre son de mi memoria al mundo de la moda, el mundo de los años 80 de Smith, etcétera, etcétera. En el otro me apetece dejar eso de un lado y acercarme en el rostro, hacer un acercamiento y por eso se llama faz, ¿vale? Como esa faz, ese rostro, la faz de la tierra,
etcétera. Y ya en el tercero vuelvo otra vez a poner la atención en el cuerpo, en la moda, pero ahí es cuando me apetece empezar a desnudar un poco los personajes. Entonces aparecen representados con prendas, partes del cuerpo sí y otras no. E incluso a veces desnudándose, en la acción misma desnudándose y siempre ellos retratándose. Un poco también mi referente es la fotografía. Me interesa, ¿no?, ese espacio como que el personaje se deja retratar, ¿no?, y de alguna manera es por eso tan directo, tan frontal, un poco estático, etc. ¿Estos personajes que comentabas son figuras públicas conocidas o son producto de tu imaginación? Sí, son un poco de la memoria, pero acumulado de un poco las revistas que yo voy leyendo, las imágenes que me encuentro por internet, algún personaje que me mueve, que voy viendo de la calle, algún amigo. De alguna manera todo eso se fusiona para hablar de lo que yo quiero hablar, ¿no? De una idea, de un concepto, que de alguna manera esa idea y ese concepto se va construyendo poco a poco, ¿no? Es como van juntos de la mano. La moda es un tema bastante frecuente en tus ilustraciones, porque ¿qué es lo que te interesa de este sector? De alguna manera la moda me conmueve, no todo ella, sino porque la moda es muy amplia y me conmueven ciertos diseñadores, ciertas fotógrafos, etcétera, etcétera. Y son en ellos donde pongo la atención. A partir de ahí yo empiezo a hacer mi trabajo. ¿Qué me llama? Me llama pues un poco la actitud de los personajes, no sé, la forma de representarse, esa nueva forma de ver al chico, ¿no?, de cómo se siente. Comentabas que hay diseñadores y fotógrafos que te llaman más la atención, ¿no? ¿Cuáles serían? Vale, por ejemplo, bueno, a lo mejor son algunos fotógrafos que no son tanto de moda, ¿no? Pero por ejemplo Diane Arbus, incluso muy diferentes como Terry Richardson, también me interesa. Ryan McGill, creo que se pronuncia. Pues, y de diseñadores muy diferentes entre ellos, pero puede ser tanto Hedy Slimane como Rick Owens. Sí, no es que tenga una única estilo de diseñadores, sino de cada uno de ellos algo que me interesa. Elementos, ¿no?, que sí, igual te sí, incluso más. de Marc Jacobs. Sí, un poco variado. Tampoco sí, mis referentes yo creo que son variados. Y es verdad que últimamente son un poco también del arte, no solo de la moda, y que se vayan fusionando. En la pasada edición de la 080 subiste la pasarela con Richard Robustela, ilustraste personajes de la cultura de hip hop de los años 80-90. ¿Cómo fue esta colaboración? Pues mira, fue muy fluida, muy divertida. Trabajar con Crisia fue muy fácil. De alguna manera hablábamos poco y trabajamos mucho pasándonos imágenes. Y bien, es que fue bastante sencillo en ese sentido. Me gustó mucho que ella me involucró en todo su proceso, siempre me consultaba y fue muy divertido. De hecho, con Crisia igual es la primera colaboración que hacéis, pero de hecho también habías expuesto, ¿no?, las series que habíamos hablado anteriormente. Sí, realmente todo esto nace porque como había expuesto varias veces en su backyard, pues ella a mí yo tenía interés y ella quería hacer una colección en blanco y negro y entonces me lo propuso. Y nada, muy bien. ¿Y de qué manera crees que la moda se complementa con la ilustración? Bueno, para mí, que soy ilustrador, la moda es un tema, es un referente, ¿no?, un tema de inspiración. Y yo creo que para la moda la ilustración es un valor añadido, ¿no? Entonces, de alguna manera se enriquece. Incluso la moda puede llegar un momento que se pueda inspirar de la ilustración. Entonces, yo creo que va un poco conjunto.